Face. Y gracias, Angie. Buenos días y gracias, como siempre. Hoy, Alzheimer, aprendemos contigo. Gracias. Muchas gracias, Pame. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. La verdad, debo confesar que es una de mis pláticas favoritas. Disfruté mucho hacer esta presentación porque realmente me dejó muchas cosas. He aprendido acerca de una nueva manera de manejar esta enfermedad de la que nunca escuchamos que alguien se recupera, ¿no? No es como un cáncer que aunque esté avanzado y demás, muchas personas se logran recuperar. Pero díganme cuándo han escuchado que alguien se ha recuperado del Alzheimer, ¿no? Es algo que realmente no se escucha, no tenemos. Y esta plática, preparar esta charla realmente me ayudó a ver un panorama completamente diferente y obviamente pues la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta charla que sin duda nos va a dejar muy buena información, ¿no? Pues vamos a comenzar como siempre con nuestros conceptos y vamos a hablar de qué es el Alzheimer. Entonces, el Alzheimer básicamente es un trastorno que ocurre en nuestro cerebro en el que se va destruyendo lentamente la memoria, se va destruyendo nuestra capacidad de pensar e incluso se estropea, ¿no? Esa capacidad, esa habilidad de llevar a cabo tareas sencillas, cotidianas y comunes, ¿no? Lo que sucede en esta enfermedad es que las personas experimentan cambios en su conducta e incluso en su personalidad y tienen diferentes síntomas en el que hay un deterioro de la memoria, como por ejemplo la dificultad para recordar eventos, dificultad para concentrarse, para planificar o para resolver incluso algún problema. Hay problemas para completar las tareas diarias que pueden estar en la casa, en el trabajo, ¿no? Como escribir e incluso se puede olvidar cómo utilizar los cubiertos, ¿no? Son situaciones que lamentablemente pues se pueden presentar en este padecimiento, ¿no? Además, bueno, pues obviamente hay etapas de confusión con respecto a los lugares o al paso del tiempo. Hay dificultades visuales o de espacio, ¿no? Como por ejemplo, no comprender las distancias cuando uno está manejando o perderse o perder las cosas. Vamos a empezar a tener también problemas con el lenguaje, ¿no? Como por ejemplo, problemas para encontrar palabras o que se nos vaya reduciendo el vocabulario cuando estamos hablando, cuando estamos escribiendo. Y bueno, también van acompañados de un mal juicio al tomar ciertas decisiones. Las personas se empiezan a retraer en eventos sociales o laborales. Hay cambios en el estado de ánimo de las personas, como procesos de depresión, cambios en el comportamiento y personalidad. Y algo muy importante es que el deterioro cognitivo puede comenzar de 10 a 15 años antes de tener el diagnóstico. Sí, esto es bien importante porque esto a nosotros nos da una muy buena herramienta. Hay que estar atentos. Lo que siempre hablamos en todas nuestras charlas, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo. Tenemos que saber interpretar las señales y las cosas que nos están sucediendo todo el tiempo. Entonces, que esto se empiece a manifestar 10 o 15 años, para nosotros es una herramienta muy valiosa. Ya lo van a ver a lo largo de la charla. Entonces, vamos a comenzar con los mecanismos de deterioro que hay, ¿no? En una persona. Entonces, hay múltiples factores que pueden causar un deterioro cognitivo. ¿Cuáles podrían ser estos factores, no? Bueno, pues por ejemplo, los vacíos nutricionales. Tener un déficit nutricional, ya sea porque yo no le proveo a mi cuerpo los nutrientes que necesita para funcionar o porque tenga yo un problema para no absorber de manera correcta vitaminas, específicamente las del grupo B,
los ácidos grasos esenciales como el omega 3 y el zinc. Básicamente este déficit nutricional en estos 3 tipos de es lo que puede llevarme a tener problemas de un deterioro cognitivo, ¿sí? También tener una mala secreción de los neurotransmisores, como por ejemplo pueden ser la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y la serotonina. Cualquier mala secreción que yo tenga de estos neurotransmisores me van a llevar a también este deterioro. Otro problema es cuando tenemos situaciones metabólicas crónicas, ¿sí? Como tener una hipoglucemia reaccional o demasiada insulina o inflamación en algún grado o desde el bajo, obviamente pues al crónico. Tener la homocisteína también elevada. Esto causa también este deterioro cognitivo. Tener un desequilibrio en mis hormonas, ¿no? Estas alteraciones en la función, por ejemplo, de nuestra tiroides o de la glándula suprarrenal, ¿no? Cualquier mal funcionamiento de mis glándulas, mis hormonas, también va a causar este deterioro. Y la exposición a tóxicos es otro factor, ¿sí? Acuérdense que hablamos, ¿no? De todo aquello que entra en nuestro cuerpo hace 2 charlas. Y la verdad es que hay que cuidarnos mucho estos tóxicos, especialmente de los que dañan la barrera hematoencefálica, que es la que protege a nuestro cerebro, porque esa nos va a llevar a causar un problema, una enfermedad que se llama endotoxoemia. Y esto es lo que va a empezar a causar el problema a nivel del sistema nervioso central. Y la sorpresa de la charla, ¿no? Este parámetro que viene es completamente nuevo para mí. La permeabilidad intestinal, que ya en otras charlas hemos estado platicando. Esta a veces se ve más como una consecuencia de la enfermedad más que el origen, pero voy a presentar las diferentes tendencias para que ustedes puedan armar solito su caso, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuación a ver 2 médicos neurólogos. Les voy a hablar de 2 importantes personas que han tenido una gran aportación en este tema del Alzheimer. Y esto, el hablar de estos 2 médicos neurólogos es con toda la intención de poner esta luz al final del túnel y no vean al Alzheimer como algo que definitivamente no va a tener arreglo, ¿no? Y cómo se tiene que vivir. Entonces, el primero, que también es un fisiólogo, incluso biólogo, es el doctor David Perlmutter, quien es autor, supongo que todos lo conocen, del libro El cerebro de Pan, que creo que Pam incluso tuvo un club de lectura, ¿no? Con este libro, no sé si todavía lo estén leyendo o ya haya acabado el club. Entonces, él, les pongo aquí su sitio web, porque si lo quieren revisar, la verdad vale la pena entrar. ¿Por qué? Porque ahí él regala un libro en el que da un plan de alimentación que propone para el tratamiento de Alzheimer y es regalado, es gratis. Entonces pueden entrar a este sitio web si tú tienes a alguien que esté padeciendo esta enfermedad para que puedas darle esta otra alternativa, ¿no? Este neurólogo cuenta con más de 90 publicaciones, las puedes encontrar en la mayoría de ellas en el PubMed. ¿Y qué es lo que llama la atención de lo que él ha aportado? Entonces, básicamente, él nos explica algo muy simple, muy sencillo, que es que nos estamos contaminando de manera importante y afectando así a nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo? ¿Cómo es que estamos contaminando a este sistema inmune? Bueno, pues principalmente porque lo estamos exponiendo a ciertas proteínas a las que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado expuestos. ¿Por qué? Pues porque hoy día tenemos este desarrollo de los granos transgénicos o los GMO, los famosos genéticamente modificados, que están en la mayoría de los alimentos procesados. Estos transgénicos crean proteínas que no se habían visto de manera natural en nuestros granos, ¿sí? Por lo cual esto representa un doble golpe
para nuestro sistema inmunológico. Y por eso es que cada vez es más frecuente encontrar personas que tienen más alergias a ciertos alimentos o intolerancias a ciertos alimentos. ¿Por qué? Pues porque esto puede ser uno de estos causantes. Y lo más importante es que esta exposición puede estar causando problemas o daños a nivel de material genético, ¿sí? También él tiene una visión muy importante, ¿no? Esta, en la que dice que los alimentos son mucho más allá que proteínas, carbohidratos y grasas, ¿no? O micronutrientes. La alimentación o la comida o los alimentos son información que están instruyendo a nuestros genes. Por lo tanto, pues es bien importante darse cuenta aquí de lo enriquecedor que esta idea puede ser, porque verlo así y en palabras, cito textual, ¿no? O literal al doctor Perlmutter, es que tú puedes cambiar tu destino genético en base a las elecciones de los alimentos que haces, ¿sí? Y esto nos lo refuerza la epigenética. En nosotros está el encender o el apagar el gen que nos va a llevar a desarrollar alguna enfermedad, ¿sí? Otra es la parte del ejercicio. El ejercicio lo que hace es estimular la neuroplasticidad, ¿sí? Hay estudios, él muestra o tiene un estudio en el que sujetos que hicieron un año un programa para ejercitarse bien, lograron crecer y expandir su centro de memoria de un 1 al 2%, cuando lo esperado en estas personas ya con este padecimiento pues era que esto siguiera disminuyendo. Entonces, no solo no disminuyó, sino que incrementó. A lo mejor el porcentaje no te parece importante, del 1 al 2. Sin embargo, estamos hablando de un efecto opuesto al que se espera en el comportamiento de esta enfermedad, lo cual es muy importante, ¿sí? Esto del ejercicio, más ayudar a reducir el total de calorías, el consumo de los carbohidratos simples, aumentar el consumo de las grasas saludables, omega 3, reducir el de omega 6, ¿no? Con el fin de equilibrar estas dos para evitar el proceso de inflamación. Acuérdate que el omega 6, pese a ser un graso ácido esencial, es inflamatorio, mientras que el omega 3 es el antagónico y neutraliza esa acción inflamatoria, y por lo tanto hay que cuidar que siempre estén en proporción 1 a 1 el 6 con el 3 para evitar este proceso de inflamación, ¿sí? Entonces, estas son algunas cuestiones importantes que menciona este neurólogo en este libro, y bueno, pues los invito a visitar su página web. Ahora, vamos a hablar, digo, yo sé que me falta el segundo autor, pero me convino mencionar un poco más adelante. Vamos a hablar de las cosas que trabaja Perlmutter. Todavía no acabo con él. Él justamente menciona esta parte que fue completamente nueva para mí, que es la permeabilidad intestinal, ¿sí? Si ustedes ven aquí esta imagen, es lo que sucede cuando nosotros tenemos esta alimentación alta en gluten, tóxicos, caseínas y demás. Si ustedes ven en esta imagen, esto son las células endoteliales del intestino normales, así deben de estar unidas por estas uniones aquí entre una y otra. Lo que hace esta alimentación es aflojar esta unión que se da entre ellos para literalmente dejar estos espacios entre los cuales se puede colar cualquier cosa, virus, bacterias, parásitos, los mismos alimentos sin estar completamente separados, ¿no? En partes. Entonces, esto lo que hace es generar una respuesta de nuestro sistema inmune, porque están entrando a nuestro torrente sanguíneo cosas que no tendrían que estar pasando y que por supuesto tienen que ver qué onda con esto, tienen que tratar de restablecer este orden, neutralizar aquello que sea patógeno, tóxico y demás, ¿no? Entonces ahí estamos ya poniendo en jaque a nuestro sistema inmunológico. Y puede haber diferentes tipos de reacciones ante esta situación. Tenemos
reacciones del síndrome metabólico en los que están la obesidad, la diabetes tipo 2, los colesteroles y triglicéridos altos, la tensión arterial alta, o pueden presentarse desórdenes neurológicos como ansiedad, depresión, ¿no? Los déficits de atención, hiperactividad, autismo, demencia, epilepsia, bla, 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 o bien desórdenes autoinmunes, como el problema del colon irritable, la enfermedad de Crohn, la celiaquía, las alergias e incluso algún tipo de cáncer a nivel de nuestro sistema digestivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver toda esta parte, pero básicamente aquí se menciona esto como una parte de consecuencia, pero el Mutter lo maneja como su posible origen, dado a la cuestión a la que estamos sometiendo al sistema inmunológico. Sin embargo, existen otras teorías, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, primero para ver las diferentes teorías. ¿Qué es lo que causa? Bien, hay diferentes estudios que van desde lo epidemiológico, lo biológico, lo toxicológico, genético y bioquímico, que ha colocado a los mecanismos para la neurodegeneración que está asociada al Alzheimer. ¿Cuáles son estos estudios? Pues pueden ser, la enfermedad se está asociando a la enfermedad ahora llamada diabetes tipo 3, ¿no? Relativamente nueva esta nueva categoría, a infecciones crónicas, específicamente por el herpes simple, a la presencia de una proteína que se llama beta amiloide o amiloide beta, otras como la tau, ¿no? Estas son algunos de las cosas que marcan como el posible origen, enfermedades que originan o que nos llevan o que nos conducen al Alzheimer. Sin embargo, bueno, voy a darles otras tres cuestiones que se manejan, ¿no? Uno es la inflamación neuronal, nuestro sistema nervioso, la resistencia a la insulina y la reducción en el soporte trófico. ¿A qué me refiero con esto del soporte trófico? Bueno, pues el soporte trófico es aquel que va a ayudar al factor de crecimiento para que nuestras neuronas sigan en continuo crecimiento y desarrollo. A eso me refiero. Entonces, alteraciones en estos tres sistemas, neuroinflamación, resistencia a la insulina y reducción del soporte trófico, es lo que hoy día se tiene como esta cuestión del origen del Alzheimer. Entonces, durante los últimos 30 años a la fecha, se ha manejado que el Alzheimer se debe a este fenómeno que se llama la cascada amiloide, ¿sí? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1992 ha tenido un papel prominente para explicar lo que es el origen y la evolución de este tipo de demencia, ¿no? Esta cascada de amiloide es a lo que le atribuyen esta enfermedad desde 1992. Entonces, básicamente, esta cascada amiloide se da a nivel de las membranas de nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué? Bien, vamos a ver, ¿no? Existe una proteína precursora amiloide, así se llama, sus siglas en inglés son la APP, proteína precursora amiloide. Esta proteína se encuentra en las membranas de nuestras células. Es esta, la que está aquí en la región central. Esta completa que va de lado a lado con sus ramificaciones, ¿sí? Esa es la proteína a la que se le atribuye todo esto. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Bueno, esta proteína es la clave para que las neuronas lleven a cabo su transmisión. Esta transmisión eléctrica que se da en neuronas es clave, esta APP, para que esto funcione, para que esto se esté dando, ¿sí? Pero también tiene un papel, un segundo papel o función esta APP. ¿Y cuál es? Es la de funcionar como un sensor para la presencia de hormonas, para la presencia de inflamación, para los nutrientes, para los factores de crecimiento.
Y es entonces aquí que pueden ocurrir dos cosas, ¿sí? Como hay una doble función en estas APP, pues obviamente hay dos líneas de respuesta de la misma. Entonces vamos a explicar estas dos partes de lo que puede suceder, ¿no? Cuando todos estos factores, hormonas, inflamación, nutrientes, factor de crecimiento y demás, está en orden, está funcionando de manera correcta, entonces esta APP va a tener dos cortes, ¿sí? Estos cortes van a ser llevados a cabo por unas enzimas que se llaman secretasas alfa, beta, y estas van a dar lugar a la secreción de las versiones alfa de las APP, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la vía no amiloidogénica, cuando solo se divide en dos y se obtienen las versiones alfa de la APP. ¿Cuáles son estos fragmentos alfa? Bueno, aquí tenemos, ¿no? La alfa APP y otros fragmentos grandes y solubles que se llaman CTFs o fragmentos terminales, ¿sí? Terminales C. Estos son mediadores del crecimiento y mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que nos ayudan a tener y promover y mantener a nuestra memoria. Pero cuando este receptor, cuando está mal la cuestión de las hormonas, inflamación, factores de crecimiento, etcétera, 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 entonces en lugar de que esta APP se divida en dos, se va a partir en cuatro, ¿sí? Y estas cuatro partes van a ser la parte o la versión beta de la APP, ¿sí? Entonces, aquí es lo que se conoce como la vía amiloidogénica, ¿sí? La parte anterior es la anti-Alzheimer, pero esta pues es diferente. Aquí vamos a tener estas otras cuatro divisiones, perdón, que ¿cuáles son? Son obviamente la versión beta de la APP, va a ser la C31 y el JCASP, ¿sí? Tenemos estos que últimos específicamente van a ser mediadores en la retracción y protección. Es decir, cuando esta proteína monitorea que hay estos desequilibrios o problemas hormonales, factores de inflamación y todo lo que hemos estado mencionando, entonces la célula va a entrar en un modo de protección. Y al entrar en este modo de protección, se detiene el crecimiento. Ya no hay más, no hay manera de crecer ni desarrollarse. Entra en un mood de protección en el que ya no va a poder hacer nada. Y el problema es que esto, pues ante nuestro estilo de vida y alimentación, empieza a ser una constante. Y esto empieza a ocurrir una y otra vez. Y entonces se van a empezar a formar en esta parte de pro-Alzheimer, estas pequeñas partículas que se ven aquí en amarillo, en la imagen, que van a quedar liberadas, y esto son las famosas placas de los beta amiloides, y eso es lo que va a desencadenar la cascada amiloide a la que se le atribuye el origen del Alzheimer, ¿sí? Espero no haberlos hecho muchas bolas con todo esto técnico, pero sí era importante ver cómo ante la situación de nuestro estilo de vida, la misma proteína puede tener diferentes patrones de comportamiento que nos pueden llevar a la salud o a la enfermedad, ¿sí? Entonces, estas son las fibras o la placa beta amiloide, y en nosotros entonces, de tener nuestras neuronas bien, cuando empieza esta cascada, pues empiezan a recubrirse de esta placa beta amiloide, y como se ve aquí en la imagen, pues envuelve a nuestras neuronas y empezamos a tener problemas con la transmisión de las mismas, ¿sí? Entonces, esto se puede dar por dos pasos. Uno es que estamos produciendo y produciendo y produciendo esta placa beta amiloide, ¿sí? O bien tenemos un problema, un defecto
en la manera de eliminarla, porque nuestro cuerpo bien tendría una manera de eliminarla, pero a lo mejor empezamos a tener deficiencias en esa eliminación y la producimos más rápido de lo que la eliminamos y empezamos a tener esta acumulación de la placa alrededor de nuestras neuronas, provocando así pues una destrucción de las mismas de manera progresiva, ¿sí? Y así entonces pues se manifiesta nuestra enfermedad del Alzheimer. Ahora sí, voy a hablarles del segundo médico. Perdón. El segundo es el doctor Dale Bredesen. Él tiene dos libros muy importantes que hablan del final del Alzheimer. Él hizo un programa para terminar esta enfermedad, ¿sí? Suena interesante, o sea, nunca habíamos oído que tenía cura. Entonces, él tiene dos libros, uno en el que describe toda la parte que ha estudiado, que ha desarrollado, y en el segundo, el programa a seguir, que es la imagen que yo les puse aquí. Aquí les voy a poner los sitios web de este médico en el que ustedes pueden encontrar toda esta información referente a su programa para terminar con el Alzheimer. Es todo un programa, no es bastante interesante y lo vamos a ver, se los voy a platicar. No se preocupen, pero les dejo las referencias para que ustedes puedan revisarlo, consultarlo si lo quieren ver a más detalle, ¿no? Entonces, en realidad, hay dos estudios que nos muestran que el Alzheimer es obviamente una respuesta por parte de nuestro sistema inmune de protección ante diferentes tipos de patógenos, ¿sí? Más que en sí el amiloide per se. Estas son lo que manejan estos dos médicos de lo que les estoy hablando. Entonces, él, Bredesen, identificó o detectó 36 diferentes factores. Entre ellos están patógenos que llamó como los Marcón, que son los estafilococos, micotoxinas, por ejemplo, bacterias, hongos, la resistencia a la insulina, los altos niveles de homocisteína. Perdón, es que se me quiere medio cerrar la garganta. De tener altos niveles de homocisteína y tóxicos en general, ¿no? Entonces, él en su experiencia ha encontrado que sus pacientes pues tienen estos factores. Entonces, yo quiero quedarme con este último estudio que les acabo de poner aquí, en el que hay un proyecto piloto que fue muy exitoso. Y él entonces atribuye como detonantes o contribuyentes a esta enfermedad del Alzheimer, a estas infecciones bacterianas, hongos, procesos de inflamación, a procesos de gingivitis, a infecciones por el herpes simple o denominado HHV6, la exposición a toxinas, la resistencia a la insulina, reducción en los factores de crecimiento, disminución en la secreción de las hormonas, vacíos nutricionales y, anomalías metabólicas, los altos niveles de homocisteína, ¿no? En general, estos son algunos, él detectó 36. Y lo importante, lo que hay que destacar de esto, es que él encontró que en sus pacientes con Alzheimer se tenían más de estos 10 factores que él encontró. De los 36, las personas con Alzheimer tenían al menos 10, de 10 hacia arriba. Entonces, algo que a mí me gusta destacar de esto es que todos estos detonantes que él encontró son tratables en su totalidad con un programa de medicina de precisión personalizado, medicina funcional, nutrición funcional, son completamente tratables. Y si estos van para atrás, pues, ¿qué crees que va a suceder con la enfermedad? Que es lo que él ha encontrado, es lo que él ha logrado en este programa piloto con el que empezó. ¿Sí? Bien, aquí está
esta publicación de este programa piloto, ¿no? Les dejo el link también para que si quieren leer el artículo completo lo encuentren, si lo quieren en español, ahí está el link en español para que también lo puedan leer. Está bastante interesante, recomiendo que lo hagan. Y bueno, a manera de resumen, ¿qué se hizo en este estudio piloto? Bien, en el piloto, que fue el primero, porque obviamente ya ha habido réplicas de este, empezó solamente con 25 pacientes. 25 pacientes que ya tenían este problema de deterioro, ¿no? Cognitivo o incluso una demencia, valorado con un puntaje de 19 o más en algo que se llama la Evaluación Cognitiva de Montreal, sus siglas MOCA, ¿sí? En este programa se hizo por 9 meses con estos 25 pacientes. Esta es esta evaluación cognitiva de Montreal que realmente mide diferentes aspectos, ¿no? Mide lo que es la orientación, ¿no? Que la persona sepa en qué día está, qué mes del día, el lugar, la ciudad, o sea, su orientación. Su memoria a corto plazo, se le leen, no sé, 5 palabras y se le pide que las repita o cosas así. Se mide la función ejecutiva de su espacio visoespacial, ¿no? Tiene que dibujar una secuencia de dígitos y números de forma alternada para que vaya, ¿no? El viendo toda esta parte de la función ejecutiva espacio visoespacial. También sus habilidades de lenguaje, su abstracción, ¿no? Básicamente se le pide a la persona comparar objetos como, no sé, un tren, una bicicleta, para que pueda ver si hay algún indicio de demencia, ¿no? Se le pide denominar ciertos animales, se le muestran tarjetas y tiene que dar los nombres de los animales. Se valora su nivel de atención, ¿no? Obviamente se le da una serie, por ejemplo, de números hacia adelante y luego hacia atrás para que se pueda comprobar su nivel de atención. Hay otra prueba que es finalmente la prueba del dibujo del reloj, en el que se le solicita a la persona que dibuje un reloj que marque las 11:10 para ver también cómo está toda esa parte de las personas. Entonces, en esto consiste esta evaluación cognitiva de Montreal o MOCA, ¿no? Entonces, a todos los pacientes, a los 25, se les hizo esta prueba al inicio, pero también se les hicieron los marcadores que hemos estado mencionando, ¿no? Como marcadores de inflamación, si tenían alguna infección crónica, si tenían alguna disbiosis es un desequilibrio en flora intestinal, si tenían resistencia a la insulina, si tenían una glucosilación de proteínas, si tenían alguna enfermedad vascular, si oxigenaban poco en la noche, si había algún desequilibrio hormonal, si había una deficiencia nutricional o estaban expuestos a toxinas y otros parámetros bioquímicos que están relacionados con el deterioro cognitivo, como cuáles, aquí tenemos, ¿no? La hemoglobina glicosilada, que nos da el promedio de los niveles de glucosa que tiene una persona, el test OMA es aquel que te dice si tienes o no resistencia a la insulina, la relación triglicéridos-HDL, los niveles de homocisteína y la vitamina D, hidroxi 25. ¿Por qué tiene que ser la hidroxi 25? Porque la hidroxi 25 es la forma activa de la vitamina D. Por eso es esa la que se mide cuando hay que conocer los niveles de vitamina D. Entonces, se hizo esto, pero también se les hizo al inicio y a los 9 meses después resonancia magnética del cerebro con volumetría para poder valorar los cambios a nivel cerebral que había después de llevar el programa durante 9 meses. Esto es lo que se hizo en este estudio. Todo esto se les midió a las personas y todo esto se les trabajó a las personas. Entonces, bien, ¿qué es lo que hizo el programa? ¿Qué alimentación utilizaron? ¿Sí? Utilizaron alimentación rica en plantas, no basada completamente en plantas, pero sí proporcionalmente importante, ¿no?
Obviamente alta en fibras solubles e insolubles para alimentar sobre todo nuestra flora intestinal, levemente cetogénica, no estrictamente cetogénica, ¿sí? Alta en verduras de hoja verde. Obviamente las verduras que utilizaban eran sin almidón y además crudas y cocidas. Alta en grasas insaturadas, alimentos de baja carga glicémica, es decir, que no te estimulan mucho los niveles de glucosa. Ayuno intermitente de 12 a 16 horas, utilizando la noche para esto. Alimentación con pescados silvestres de bajo contenido de mercurio. Acuérdense que los peces de vida libre pues tienen altos niveles de contaminación de metales pesados, los cuales utilizaban caballa, anchoas, sardinas, arenques y salmones. También tenían un consumo moderado de huevo y de carnes de pastoreo, ¿sí? Para evitar que tuvieran estos aditivos hormonales y demás que finalmente causan desequilibrios hormonales. Aquí la intención es ir reparando todos aquellos factores que se midieron que estaban dando problemas, ¿sí? ¿Y qué fue lo que evitaron? ¿Qué es lo que le quitaron a estas personas en su alimentación? Pues por supuesto, todos los alimentos procesados quedan fuera de la ecuación, los carbohidratos simples también, alimentos con gluten, alimentos con lácteos. ¿Por qué? Porque promueven la permeabilidad intestinal. Acuérdense, el gluten y la caseína son dos proteínas que causan esta separación de las células endoteliales y por lo tanto nuestra permeabilidad intestinal. Entonces, todo eso durante 9 meses para mejorar los detonantes. Pero también, además de toda esta cuestión de la alimentación, pues les pusieron ejercicio. Ejercicio que va tanto aeróbico como de fuerza, por lo menos 45 minutos por día durante 6 días de la semana, si era únicamente aeróbico, o si era combinado, eran 2 días a la semana ejercicios de fuerza, otros 2 días a la semana los ejercicios de intervalos de alta densidad, que son conocidos como ejercicios HIIT. ¿Sí? Esto era en cuanto al ejercicio. Otra cuestión que trabajaron fue obviamente el sueño. Las personas tenían que dormir sí o sí de 7 a 8 horas, un sueño de calidad por noche. Y se llevaron a cabo valoraciones de si tenían apnea del sueño para podérselas trabajar y poderles así dar este sueño reparador y de calidad, ¿no? En caso de quienes tenían la apnea del sueño, pues obviamente trabajaron para poderla desaparecer, ¿no? También el manejo del estrés. El manejo del estrés incluyó una biorretroalimentación y entrenamiento de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y esto se hizo con un aparatito. Este aparatito que se llama HeartMath Inner Balance. Y realmente es un dispositivo muy sencillo porque tú te pones el audífono y te pones el clip, la barra que te va haciendo todas las lecturas. Es como el anillo, ¿no? Del Oura Ring más o menos. Entonces, aquí en este estudio utilizaron este. Ahora, también utilizaron ejercicios para entrenar nuestro cerebro. Y esto se llevó a cabo usando una aplicación, un juego que se llama Brain HQ. Esta app que ustedes pueden encontrar en las tiendas de nuestro teléfono, pues trae una serie de juegos mentales para estar estimulando y entrenando a nuestro cerebro. También, obviamente, pues quienes tenían un desequilibrio hormonal, pues llevarlos a regularlos con algún reemplazo de hormona bioidéntica o suplementación apropiada para poder llevar esto a balance, ¿no? Si había alguna cuestión tiroidea, pues le trataban con medicamento esa situación para balancear las hormonas tiroideas y así también si había desequilibrio en hormonas sexuales, pues también llevarlos siempre al equilibrio hormonal. Otra cosa que hicieron fue cubrir los vacíos nutricionales, asegurarse que el aporte de macro y micronutrientes fuera la correcta, ¿no? Y se utilizaron los suplementos que mencionamos al principio, como la vitamina D, el omega 3, las vitaminas del complejo B, y aumentaron algunos antioxidantes. Ellos trabajaron con la coenzima Q10 y con algunos minerales, dependiendo los análisis
los resultados de los análisis de cada uno de los pacientes. O sea, si se dan cuenta, bueno, primero termino antes de darles y después continúa trabajar la permeabilidad intestinal, ¿no? Quitar la permeabilidad intestinal y recuperar el equilibrio de la flora intestinal, manejar la inflamación crónica o sistémica que se pudiera tener, manejar la toxicidad por metales pesados o algún metal contaminante orgánico o alguna biotoxina. Para esto utilizaron, no sé, agentes aglutinantes, saunas, hierbas. Hay una sustancia que ayuda mucho a desintoxicar que se llama sulforafano. Entonces, más una restricción dietética, por ejemplo, de los mariscos, que son los que pueden llevar algunos de estos contaminantes, ¿no? Sobre todo los de metales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hizo este estudio o lo que hace esta prueba o este programa para terminar el Alzheimer es corregirle a las personas todos estos problemas de salud que tienen, todos estos detonantes, más de 10 que cada paciente tenía, para poderlos ayudar, ¿no? Y todo esto, pues ha resultado en el mejoramiento de los niveles iniciales de los pacientes, pero vean esta gráfica. Esta gráfica ustedes la encuentran en el sitio web de este médico que les puse. Entonces, si ustedes ven esta gráfica, hay un notable mejoramiento en lo que es la evaluación cognitiva, ¿no? Versus a los no tratados contra los otros tratados. Realmente lo que se hizo en este programa es lo único que dio resultados hacia el lado positivo. Aunque los otros están del lado negativo, sí se ve una disminución, pero el único que los tuvo positivos fue toda esta recodificación que hace este médico en su programa en contra del Alzheimer, ¿no? Entonces, todos los resultados de las 25 personas de esta prueba piloto dieron un mejoramiento en la evaluación cognitiva MoCA, que les mencioné hace rato, mejoró el volumen del cerebro en la resonancia magnética al final, se veía un crecimiento, es decir, se rompió con este estancamiento y deterioro que da la cascada de amiloide, ¿no? Y entonces aquí sí hubo un crecimiento, sí hubo un desarrollo, se mejoró el índice neurocognitivo en todo lo que son los signos vitales del sistema nervioso central, mejoró la puntuación del cuestionario del Alzheimer. En pocas palabras, todas las medidas revelaron una mejoría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que concluye él con este programa piloto? Pues realmente que es posible revertir el deterioro cognitivo leve, la demencia temprana, con este protocolo de medicina de precisión, antes llamada medicina sistémica, ¿sí? Hoy también incluida la medicina funcional. Entonces, dense cuenta de lo importante de lo que nos han enseñado estos dos neurólogos, ¿no? Porque no estamos hablando de médicos funcionales, porque luego dicen que son cosas de los médicos funcionales, ¿no? Estamos hablando de neurólogos que se han atrevido a ir por esta vía, ¿no? De ver realmente atacar el origen del padecimiento. Entonces, esto es algo sumamente importante. Y bueno, pues como consecuencia de este programa piloto, pues surgieron los 7 de Bredensen, así se llama el protocolo de Bredensen en 7 pasos. ¿Y cuáles son? Nutrición, ejercicio, sueño, manejo de estrés, estimulación de nuestro cerebro, la desintoxicación y el uso de suplementos. Esos son los 7 de Bredensen. Con eso él está echando para atrás el Alzheimer. Estos 7 puntos que están aquí es de lo que siempre hablamos en nuestras charlas. ¿Se dan cuenta de lo poderoso de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de todas nuestras pláticas? ¿No? Entonces, en el sitio web de Bredensen van a encontrar completamente el protocolo. El protocolo completo está en este sitio web. Y él, obviamente, después de esta prueba piloto, pues ha replicado el estudio más de 100, en más de 100 pacientes, ¿no? Entonces, ya empieza él a juntar su valor estadístico para poder dar esto como algo realmente eficiente, una alternativa eficiente. Y búsquenlo en YouTube, entren al canal de TED, las TED Talks, y él en una de estas pláticas
presenta dos de sus muchos resultados y se los voy a medio platicar aquí, ¿no? Entonces, este es el sitio web donde pueden encontrar todo el protocolo. Estos 7 de Bredensen aquí vienen completamente explicados. Y bueno, incluso si los quieres llevar o recomendar, pues también ahí viene la manera en la que te puedes registrar, ¿no? Entonces, hablando de lo que él presentó en esta TED Talk, él habló de Marcy, diciendo que su problema principal es que tenía bajas hormonas, bajos nutrientes, o sea, tenía un desequilibrio hormonal debido a su gran deficiencia nutricional y además una infección crónica que ni siquiera sabía que tenía. Entonces, él le atacó todo eso y vean los resultados a nivel de cognición y del tamaño de su cerebro, de la parte del hipocampo, ¿no? Entonces, es una persona de 74 años, porque también eso es algo que tenemos mucho, tenemos esa tendencia de decir que como ya tenemos esa edad, ya no hay nada que nos pueda ayudar, ¿no? Y pues no, o sea, aquí una persona de 74 años mostró estos resultados llevando únicamente el programa. Y bueno, aquí está la página de esta TED Talk en donde pueden buscar esta charla con el mismo Bredensen hablando de esto, ¿no? Y el otro caso que presentó es el de Edward. Edward es un hombre de 71 años que él había estado tratando 6 años antes y él sí tenía múltiples factores. Él tenía una baja metilación. Baja metilación significa que había cambios químicos a nivel del ADN, ¿no? Había una inflamación crónica, tenía también baja pregnenolona, tenía una baja vitamina D, y lo que él muestra es que no solo mejoró en todos estos procesos, que los azules son los que se les mide el programa, y en los 6 años que él había estado midiendo esto, pues él tuvo los resultados desde el inicio, pero lo interesante es que durante los 6 años que había seguido viendo a Edward, estos resultados se habían mantenido, ¿sí? Entonces no es nada más algo momentáneo. Mientras tú mantengas ese estilo de vida, los cambios se mantienen, ¿sí? Entonces, hoy día, su grupo de trabajo, aquí te repito nuevamente el link de donde encuentras esta charla, para que veas su explicación. Y hoy día, pues todo su grupo de trabajo está enfocado en identificar todos los detonantes del deterioro cognitivo para poder así identificar cada problema y tratar a cada paciente en base a los detonantes que le están fallando, ¿no? Empezó con 36 detonantes, pero la lista va creciendo. Entonces, básicamente, en palabras de lo que él dice, es esta debe ser la manera en que se deben evaluar y tratar todas las enfermedades neurodegenerativas. Esto él lo menciona en esta TED Talk. Y yo a esto le quiero agregar que no solo a las enfermedades neurodegenerativas, sino todas las enfermedades, ¿sí? ¿Qué es lo que él les hizo en este programa? Buscar el origen del padecimiento y tratar todos los detonantes. Así debe de tratarse todas las enfermedades. Eso es lo que hace la medicina funcional. Ubicar el origen y tratar al origen directamente, no solo síntomas como lo hace nuestra medicina convencional, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me gustó mucho de las aportaciones que estos 2 médicos han hecho en términos de buenas opciones de tratamiento para el Alzheimer. ¿Por qué? Porque nos están enseñando que no tiene que ser un deterioro continuo, lento hasta el final de sino que sí tiene un manejo que te puede revertir todo este proceso, este padecimiento. Obviamente sí, ambos hacen énfasis en que tiene que ser desde el inicio. Por eso la importancia que yo les mencionaba al principio, esos 10 o 15 años antes de tener este diagnóstico, si nosotros lo detectamos, podemos empezar a trabajar ese deterioro cognitivo, ¿sí? Esa atención que le tenemos que poner a nuestro cuerpo. Entonces, para eso, pues les voy a mencionar cuáles podrían ser estas señales de alerta para que nosotros, previo a una situación ya
podamos identificarlas y comenzar con estos cambios antes de que lleguemos a desarrollarla y sobre todo que lleguemos a un punto en el que ya no haya retroceso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas señales? Bien, dificultad para entender imágenes. Pues imagínate que yo te puse esta imagen ahorita y te quedaste pensando, ¿qué significa eso? ¿Para qué es esa imagen? Eso puede ser una señal de alerta, ¿sí? Colocar objetos fuera del lugar, ¿no? No sé, de repente abres el refrigerador y encuentras tus llaves adentro del refrigerador. Eso es otra señal de alerta, ¿no? Dificultad para plantear y resolver problemas, también es un síntoma de deterioro cognitivo. Dificultad para comunicarse, que ya no encuentres las palabras para poder interactuar con las personas. Dificultad para llevar a cabo tus actividades cotidianas, de repente ya no sabes cómo ponerte la blusa, cómo utilizar el tenedor, el cuchillo, ese tipo de situaciones, ¿no? Pérdida de iniciativa, ¿no? La desorientación, espacio, tiempo, que de repente no sepas ni qué hora, ni qué día, si es entre semanas, si es fin de semana, o sea, eso si te llega a pasar es una señal de alerta. Pero ahorita te voy a dar los 3 signos que nos piden tener mayor atención, porque estos prácticamente sí o sí te pueden estar llevando ya a este problema. ¿Cuáles son estos 3? El primero es cambios en la memoria, cambios en tu humor y personalidad y la disminución o falta del buen juicio. Estos 3 últimos es en donde se nos pide poner más atención, porque estos son señales de que hay ya un deterioro cognitivo. Y bueno, también como recomendación extra, te recomiendo que conozcas cuáles son tus niveles de insulina en ayuna, ¿sí? ¿Cuánto oxigenas en la noche? ¿Tienes HHV6, es decir, herpes simple? Hazte una prueba a ver si tienes el genotipo del PPA o la APP, ¿no? Aquí está en español, yo te la di en inglés, APP. ¿Tienes altos niveles de esta proteína amiloide o la proteína tau? ¿Tienes bien tus niveles de la vitamina B12? También tu vitamina D hidroxi 25. ¿Cómo andan tus hormonas tiroideas sexuales? ¿Andan bien? ¿Están en sus niveles? ¿Están equilibradas? Tú te puedes hacer estos análisis de laboratorio y saber, ¿no? Incluso antes de tener cualquiera de los signos que están abajo, tú puedes conocer tus valores de salud y vas a decir, uy, estoy mal y esto me puede llevar a diferentes cosas. Estos estudios, excepto el genotipo de la APP y la proteína amiloide y tau, son cosas que siempre te recomiendo que conozcas, que tú te analices, que te hagas tus análisis, que hagas tus controles, porque no es solo para Alzheimer, esto nos pueden llevar a otros padecimientos, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo podemos ayudar a nuestro cerebro? Ya vimos en qué hay que estar atentos, qué me puedo analizar. Ahora vamos a ver qué puedo yo hacer para ayudar a mi cerebro. Entonces, uno, pues hay que consumir pescados de aguas profundas. Hay que consumir, ¿por qué, perdón, por qué esos pescados? Porque son los ricos en omega 3. Y si no los consigues o no los quieres por la cuestión de los contaminantes, pues tenemos nuestra maravillosa omega 3, ¿no? O tú puedes... la cafeína. El café no es malo en exceso, ¿no? Una taza al día está perfecto porque no estimulas demasiado el cortisol. Acuérdate que la cafeína o el café estimula el cortisol, entonces con una taza es suficiente. ¿Por qué? Porque tiene otras capacidades. También nos va a subir la energía, nos va a ayudar con nuestras defensas, ¿no? Con los procesos de reparación y potencial de nuestras neuronas, ¿sí? Entonces, es bien importante. Podemos comer arándanos. ¿Por qué? Porque los arándanos son un muy buen antioxidante y para eso pues tenemos nuestra astaxantina. Aquí hay arándanos, además
del carotenoide de la astaxantina, que nos da también un poder antiinflamatorio y antioxidante. ¿Y qué creen? Que nos ayuda con la barrera hematoencefálica. Entonces, esta también es una muy buena opción por si no te gusta comer los arándanos o comer enormes cantidades para obtener lo que nos dan estas, ¿no? Después, la cúrcuma. Cocina con cúrcuma. La cúrcuma es también un muy buen antiinflamatorio, también tiene propiedades antioxidantes y, súper importante, la cúrcuma también es un factor de crecimiento neuronal. Entonces, es súper importante la cúrcuma, cocina. Te vas a hacer, no sé, a mí me gusta usar la cúrcuma en el arroz de coliflor. Cuando yo me hago arroz de coliflor, le pongo ese condimento, la cúrcuma, le da un color muy llamativo y además pues todas sus propiedades, ¿no? Que tiene medicinales. El brócoli, ¿por qué te recomiendo el brócoli? El brócoli tiene mucha vitamina K y la vitamina K es un formador de esfingolípidos, ¿sí? Y además tiene otra sustancia que se llama sulfurofano. ¿Te acuerdas que la mencioné hace ratito? Dije que el sulfurofano era una de las sustancias utilizadas para desintoxicar. Y eso lo encuentras en el brócoli. 6. El cacao. Porque, perdón, las semillas de calabaza, ya me estoy adelantando. Las semillas de calabazas son ricas en polifenoles y carotenoides y zinc. Y el zinc nos ayuda mucho a la memoria, ¿sí? Acuérdense que de las deficiencias nutricionales que hablé al principio, el zinc era una de ellas. Entonces, las semillas de calabaza también nos aportan y nos ayudan con esta parte del zinc, además de que tienen el muy necesitado magnesio también, ¿no? Ahora sí me paso al cacao. El cacao es bien importante porque es un cardioprotector, tiene flavonoides. Y lo que sí hay que fijarnos es que sea más allá del 70% de cacao el que utilicemos. Lo ideal es que sea el 85% hacia arriba, ¿no? Obviamente sin azúcar. Y esto, si tú consumes este cacao en una proporción así de elevada, pues vas a tener un booster cerebral, ayuda a la memoria, ayuda al estado de ánimo. Entonces, es bien importante el consumo del cacao, pero en esta proporción, no menos del 70%, lo ideal es del 85% hacia arriba. Las nueces tienen fibra, ¿sí? Y estas nos van a ayudar con la glucotoxicidad. Acuérdense que las cosas que tienen fibra nos ayudan a absorber menos la glucosa de más, ¿no? Entonces, estas nueces pues nos dan esa propiedad para manejar la glucotoxicidad. También mejoran nuestra microbiota, ¿no? Específicamente, por ejemplo, las almendras tienen algo bien importante que se llama melatonina. Y la melatonina es un antioxidante cerebral. Yo sé que siempre hablamos de la melatonina como lo que se requiere para poder dormir bien. Sí, así es. Pero también tiene otros papeles, como es ser este antioxidante cerebral o como marcar incluso el inicio de nuestra ovulación. Es bien importante tener nuestros buenos niveles de melatonina, ¿sí? Después, el huevo. El huevo es súper importante comérselo completo. Quitémonos ese mal hábito de comernos solo la clara. La clara solamente da proteína y ya. La yema tiene múltiples nutrientes y entre ellos uno muy importante que es un aminoácido esencial, que es la colina. La colina está en la yema y nos ayuda al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Además, al buen funcionamiento de nuestro nervio vago. Entonces, no le quiten la yema, es un gran mito eso de que nos sube el colesterol. Para eso, búscate nuestra charla de colesterol para que entiendas de dónde viene el colesterol de tu sangre y dejes de quitarte alimentos que realmente te pueden dar algún otro beneficio a tu salud, ¿no?
Y el punto siguiente es el té verde. El té verde es rico en polifenoles, también tiene antioxidantes que tienen ciertas propiedades cerebrovasculares y cardiovasculares. Entonces, utilízalo también, ¿no? Como parte de tu alimentación. Y súper importante, no tanto como alimento, pero que si lo hagas, los juegos mentales. Descárgate esta app que te mencioné que utilizan en el estudio. La verdad es que trae juegos por día y tú tienes que hacer uno al día. Si quieres hacer más, bueno, pues te inscribes, tú pagas la app, pero si lo quieres de manera gratuita, puedes hacer un ejercicio al día. Y la verdad es que ayudan mucho. Y hoy día hay múltiples apps y juegos que ayudan a la memoria. Entonces, bueno, no solo la memoria, sino también a la cuestión de resolver, ¿no? Estos que tienes que ir zafando bloques en cierto orden, ayudan también mucho a toda esta parte de la cognición. Bueno, pues hasta aquí toda la información en cuanto a esta plática del Alzheimer. Muchas gracias por haberme puesto atención. Voy a dejar de compartir para que podamos pasar a las preguntas. Wow, Angie, qué completa, qué bárbara. Sabes que cerca de mi vida, en la familia, ahorita tenemos 2 casos de Alzheimer. Una hermana de mi mamá ya falleció de Alzheimer y otra hermana tiene Alzheimer. Y de las cosas que estaba ahorita reforzando contigo, decía, híjole, es que incluso mi tía en su tienda tenía un refrigerador adentro, chiquitito como el que nos ganamos con Oriflame alguna vez. Y todos los sobrinos era de ir a la tienda de mi tía, porque adentro tenía Mars, Milky Ways, Kisses, Snickers, siempre. Tal cual, así, o sea, dije, bueno, pues contigo aprendiendo lo que los doctores recomiendan, dije, es que ella, no sé si tenía diabetes, pero siempre. ¿Sabes algo? Yo me acuerdo mucho de esta tía que quiero muchísimo, que en paz descanse, que decía, ay, no me quiero ni acordar, no me quiero ni acordar. ¿Para qué acordarnos? Y yo también creo mucho en esto de que nos estamos repitiendo, ¿no? Lo que tú dices que quieres, eso se cumple. Y ella decía, Claro. no, no me quiero ni acordar. Bueno, y la otra tía, también hermana de mi mamá, pues son estas creencias, como ahorita lo dices, ¿no? Porque vivimos una racha muy larga, desgraciadamente muy larga, en donde no hay que comer comidas grasosas, no, 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 y andaba siempre preocupadísima porque no grasa, no grasa, evitaba el huevo entero. Yo me acuerdo que todavía no había esta popularidad de comprar las claras que hasta las venden ahora. Ella separaba la yema y las claras y andaba siempre, ay, no, 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 ¿qué es eso? Que bácala, con manteca cocinas, no, los frijoles no los hagas con manteca, es demasiada grasa. Y andaba muy preocupada siempre, y mira, también la quiero mucho, hermana de mi mamá, ahorita está con Alzheimer. Entonces, hazte de cuenta que lo que platicabas, decía yo, wow, pues yo sí lo viví y lo vivimos de cerca en la familia. Entonces, a ver, déjenme leer. Gracias, Angie. Yo nomás me acordé de estos testimonios tan cercanos y los quise compartir. Qué maravilloso, gracias por esta maravillosa plática, Amparito. Tengo una tía que consume los wellness y sin embargo tiene problemas de retención cuando hace sus lecturas. ¿Qué le puedo recomendar? Pues todo lo que mencionamos aquí, o sea, aparte de wellness, digo, wellness específicamente omega 3, astaxantina, si ya tiene este deterioro cognitivo, pues sí una dosis alta, o sea, que se lo tome 3 veces al día, pero también vitamina D. La que yo recomiendo es la presentación del Excel, vitamina D3 con vitamina K2. Así viene vitamina D3 más K2. Esa es la mejor manera de asimilar de darle vitamina D a nuestro cuerpo. Que lleve a cabo
los ejercicios mentales, descárgales estas, hay muchas apps que nos ayudan, descárgale la que vimos aquí, pero también hay otra que se llama Tap Away, ¿no? Hay otra de unos anillos que están entrelazados y tú tienes que ir girando para irlos zafando. Entonces son juegos los que se van a entretener, pero eso le va a ir ayudando con su cognición también. Obviamente alimentación antiinflamatoria, baja en carbohidratos, que deje azúcares, que deje todo lo que es trigo, cebada, centeno, lácteos también hay que reducirlos, ¿no? Entonces, eso lo puedes hacer para la cuestión del manejo de estrés, de emociones, para que también causan inflamación, pues entonces, que lleve a cabo la meditación, ¿no? 10 minutitos, 15 minutitos, que se concentre ella únicamente en su respiración. Acuérdate que le ponga nombre o números o lo que ella le sea fácil recordar y 15 minutos únicamente inhalando, exhalando, repitiendo los nombres que le haya dado a cada uno de estos procesos, ¿no? O pasos. Eso es lo que puedes empezarla a ayudar. Y pues hazle análisis para ver cuáles de los detonantes posibles es lo que tiene y entonces ya trabajarle específicamente esos detonantes, que es lo que nos enseña el programa. El programa lo que hace es identificar cuáles de estos detonantes tiene mal y trabajarlos directamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles análisis? Pues va a depender de los síntomas que ella esté teniendo. Hay que hacerle toda una encuesta completa para saber cuál es la vía que puede estar teniendo el problema. Entonces, mandas los análisis sobre esas vías para poderlos identificar y de esa manera, pues poder ya ir canalizando y viendo por dónde va el tema o el origen. Gracias. Mira, aquí en Facebook, Aida dice gracias contigo, Angie, y también con Pamela. Y Oriflame, infinitas gracias a usted, bióloga, muy interesante el tema. Gracias, dice Lupita. Ivonne, muchas gracias por compartir. Dios la siga bendiciendo grandemente. Ivonne, cierto, Aida, la palabra tiene poder. Dalia, ¿desde qué edad hay registro de primeros síntomas de Alzheimer? Dice Dalia Edith. Pues no se menciona una edad a partir de la cual, o sea, de lo que se habla es que puede ser detectado 10, 15 años antes de que te lo diagnostique, ¿no? Entonces, es como cualquiera de nuestras enfermedades crónico-degenerativas que hemos platicado anteriormente, que tardan 10, 15 años, incluso algunas hasta 20 años en gestarse. El Alzheimer no es diferente. Leti Valencia pregunta, ¿nuestro Smart Shake qué tan bueno es que le agreguemos, por ejemplo, la almendra, nuez? Ya que la semana pasada vi un video corto que solo con leche o comer las semillas mencionadas por separado. Es que mira, tenemos la tendencia a no identificar para qué queremos tomarnos las cosas. Es nada más suplementarse por suplementarse. Entonces, si tú quieres buena nutrición, no es Smart Shake, es Natural Balance y ahí le puedes poner lo que quieres. Si solamente quieres suplir una comida porque no la puedes hacer, porque sales corriendo en la mañana para el desayuno o lo quieres para desarrollar tu masa muscular y entonces terminando tu gym te la tomas, ahí es Smart Shake. Entonces tenemos que saber bien cuál es el suplemento que tenemos que tomar y no nada más tomarlo por tomar. El Smart Shake está diseñada para sustituir un alimento, es decir, que ya tiene todos los macro y micronutrientes que se requieren en un alimento y más cantidad de proteína que la Natural Balance. ¿Quieres ver tema de salud y nutrición? La correcta es la Natural Balance. Entonces, ubica qué es lo que quieres hacer y en base a eso, elígela. ¿Cuál es tu objetivo, Leti? Así es. ¿Quieres bajar abdomen? ¿Quieres bajar de peso? Smart Shake en lugar de y solo con leche como lo viste en ese video. Ok. Bueno, aquí en Zoom dice, gracias por compartirnos esta valiosa información. Son valiosísimas herramientas, dice Carmen. Dice Amparito, yo he tenido algunos incidentes de olvidarme de ciertas cosas y que algunas veces pueden ser peligrosas. La verdad, dejar la estufa prendida. Y ahorita llevo 3 días con un entumecimiento en el pie del lado derecho. Amparito Hernández.
Ok, Amparito, sí valdría la pena que empezaras a hacer todas las recomendaciones que dimos aquí, porque bueno, no es lo mismo de repente no encontrar tus llaves, a que de repente, pues como dices, algo serio. O sea, normalmente las cosas peligrosas como la estufa es algo que son de las cosas que más en mente tenemos. Entonces sí, vale la pena revisar si no hay otros mecanismos que te estén causando esa distracción, porque puede ser distracción y no olvido. A lo mejor es distracción. A lo mejor tienes un proceso de depresión que podría estarte causando esa distracción. Entonces nada más ubica que no haya esta otra cuestión, y no está de más cambiar los hábitos de alimentación, hacer el ejercicio como se mencionó, tener bien tus aportes nutricionales, tus vitaminas D, todo eso, tener todo lo que mencionamos aquí, llevarlo a cabo, y sobre todo ejercitar los ejercicios mentales, los juegos mentales de verdad ayudan un montón. A mí me pasaba mucho, yo me olvidaba de muchas cosas, y mi memoria a corto plazo era terrible. Yo podía también leer algo ahorita y al ratito ya no me acordaba qué era. Entonces, cuando hice esta charla, descargué esta app del Brain que utilizaron, y de ahí yo creo que como lo busqué en la tienda, las sugerencias de juegos que me han estado apareciendo van en este sentido de los que te trabajan la parte cognitiva, y yo los he bajado todos, y todos los días me juego 2 o 3 de estos jueguitos, no más de 5 minutos, 10 minutos, porque son muy cortos, ¿eh? Son muy cortos. Y la verdad es que he mejorado muchísimo. Mi memoria de corto plazo ha mejorado bastante, bastante, aunque estoy llena de cosas, porque luego el estar saturado de situaciones nos distrae y hacemos que estamos en todo y en nada a la vez. Eso también ya lo he aprendido a manejar con la meditación, y pues he visto muchos cambios muy buenos en mi memoria, porque qué bárbaro. A mí esta mi familia me hacía siempre burla de que todo se me olvidaba, porque de verdad todo se me olvidaba. Pues a estar atentos y a estar observándonos y haciendo la gimnasia cerebral, ¿no? Esos jueguitos. Fíjense que ahorita leo a Ceci Montero y menciona leche light. Sí, leche light, lo hemos aprendido, no, nada de lo light. La leche light no, ya sea leche entera, o si vas a evitar lácteos, pues a lo mejor te preparas la leche de almendra. En YouTube hay tantas recetas, ¿verdad, Angie? Para prepararte la leche de almendra, o te preparas de coco o la compras, que no tenga azúcar añadida. Y dice aquí Karen, ay, mi cel anda fallando. En audio no escuché de tomar leche light. ¿Con qué, perdón? Para tratar de bajar de peso, algo así entendí. Ese Smart Shake, que es la proteína vegana, pero nada de que con leche light. No, no, con la leche de tu preferencia, menos light, ¿ok? Menos light. ¿Estoy en lo correcto, Angie? Sí, realmente el mundo light no ha salido lo que se esperaba. ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas la grasa, el mundo light surgió con la idea de quitar las grasas. Esto se lo debemos mucho a un estudio que hizo un cuate, un fisiólogo que se llamaba Ansel Keys, ¿no? Y él hizo un estudio en el que, de los 7 países, en el que decía que el consumo de las grasas era el causante de las enfermedades cardiovasculares. Y de ahí surgió esta moda por no comer grasas. Las grasas son malas. Y lo que hizo, o sea, de entrada ya creo que después de que él falleció, se supo la verdad de ese estudio, que en realidad no eran 7, eran 13 o 14 o 18, no me acuerdo cuántos países eran, pero solo 7 se ajustaban a esa teoría que él tenía de que la grasa eran las malas. Y estamos hablando de que no era ni la mitad de los países estudiados. Y entonces, ¿qué hizo él? Algo que no se debe hacer en la ciencia, es retirar lo que no y dejar solo lo que sí, porque realmente no era significativo, ¿no? Comparado las dietas de los países que él estudió, no era significativo esa parte. Y él los retiró para hacer este énfasis. Y de ahí salió esta idea. Entonces ahora es hacer todos los productos light que no tienen grasa para quitarnos eso malo, ¿no? Lo que pasa es, ¿qué es lo que sucede cuando tú le quitas
la grasa a algo. Sabe requete feo, ¿no? O sea, realmente lo comes o lo pruebas y no sabe nada bien. Entonces, eso hizo que la industria de la alimentación pues le metiera un mejorador de sabor a los alimentos, porque como le quitas la grasa y saben mal, pues hay que mejorarles el sabor. ¿Y cuál fue esto? Pues el azúcar. Y entonces todos estos productos light no traen grasa, o son reducidos en grasa, pero tienen más azúcar. Y eso es lo que ha generado los verdaderos problemas de salud en el mundo hoy día. Por eso hoy día la diabetes tipo 2 es considerada ya una pandemia, porque es demasiado lo que se tiene y es a consecuencia de esto. Todos los productos light no son buenos justamente por esta parte, ¿no? Hay que quitarnos esa idea de que las grasas son malas, porque no lo son necesarias, las de buena calidad. Exacto, sí, les estoy diciendo, te estoy diciendo que mi tía tiene Alzheimer y era de esta creencia, de evitar grasas. Y yo iba a su casa y, ay, no, mijita, no, espérate, te voy a quitar la yema, porque eso es lo que tiene la grasa. Y me acuerdo. Y luego decía, no, es que esta usanza de los frijoles chinitos o meneados de Sonora, qué cosa. Le ponen una cantidad de manteca de puerco y se encargaba de ella prepararlo sin grasa. Andaba buscando siempre sin grasa. Obvio, ahora aprendemos que la grasa mantiene el cerebro sano, solo que como dice Angie, grasa buena, por supuesto, el aguacate, las nueces, las almendras, el aceite de oliva, el aceite de aguacate, el aceite de coco, ¿verdad? O sea, no nutrioli, no oleico, no aceite 1, 2, 3, esas grasas no, ¿verdad? Bueno, ahora sí dice, aprovecho, dice Karen, esto para comentar lo que me acaba de decir la endocrinóloga, pues que lleve a mis hijos. Me dijo que a mis hijos les dé leche deslactosada light, que es lo mejor, y que a ellos les dé todo lo que dicen azúcares no recomendados en niños, y que solo les dé 3 huevos a la semana. Míralo, hazte de cuenta, mi tía Esperanza. Ay, Dios mío, te digo. Y que solo les dé 3 huevos a la semana. La verdad me sorprendió con todas esas indicaciones. De verdad que yo también. O sea, Karen, ¿cómo crees? ¿Qué le dirías, Angie? Pues que no le haga mucho caso. No, mira, normalmente se considera que la leche deslactosada es buena porque como no hay lactosa, pues no te cae pesado, ¿no? La lactosa es el azúcar natural de la leche. Y hay gente que por todas estas cuestiones que hemos estado viendo a lo largo de todas nuestras pláticas, con el paso de los años, se va haciendo más intolerante a la leche. Y entonces empiezan a tomar deslactosada y dicen, wow, ya no me cae mal, ¿no? Es un gran mito. La leche deslactosada no es deslactosada. La lactosa está presente. Cuando salieron las primeras leches deslactosadas, sí eran sin lactosa. Y si la llegaron a probar, sabía espantosa. Hoy día te sabe bien, incluso te sabe muy dulce. Si tú tienes tu paladar limpio del azúcar, el día que un día, no sé, alguien me dio, la probé y es espantosamente dulce. Lo que pasa es que le dejan la lactosa, porque ya vieron que ahí está el sabor. Lo que hicieron fue agregarle la enzima que digiere la lactosa, que es la lactasa. Y entonces tú te estás tomando la lactosa junto con la enzima, por eso no te cae mal, ¿no? Pero en realidad la lactosa ya está presente, no estás tomándola sin azúcar. Y lo light es porque le quitaron la grasa, es descremada, no sin azúcar. Entonces, no, de hecho, yo creo que es la peor de las versiones de las leches deslactosada, que ni es deslactosada y además light, desde mi perspectiva. Si tiene un problema de cuestión con la leche y por eso le mandaron deslactosada y light, yo mejor le quitaría la leche. Creo que sería lo mejor.
Dale leche vegetal, como dijo Pame, búscalas nada más sin azúcar, o como dice, busca en YouTube receta para hacer leche de almendras. Si tienes esta maquinita, que es el robot de cocina, ¿cómo se llama? Thermomix. El Thermomix tiene una receta bien buena en donde pones tú nomás tus almendras, tu agua y te hace la leche, ¿no? Entonces, realmente hay muchas opciones. Si no le des deslactosada y light, en todo caso, y desde mi perspectiva, mejor quítale la leche y no le des esas cosas. Eso es lo que considero mejor, ¿no? Y leí eso también de que, ¿qué? De que les des todo lo que dice azúcares no recomendados en niños. Algo así leí, ¿no? En uno de los mensajes que hablando sí, que el deslactosada light y que les dé todo lo que dice azúcares no recomendados en niños. No, tampoco. Esas azúcares no recomendadas en niños son los edulcorantes. Supongo que si estás llevando a tu niño con un endocrinólogo y te dio estas recomendaciones es porque quizá está viendo que tiene resistencia a la insulina. Yo lo que haría sería trabajar la resistencia a la insulina desde otra perspectiva y no le des edulcorantes. Los edulcorantes dañan mucho la flora intestinal y vas a tener muchos problemas de que va a tener diarreas todo el tiempo, en fin. Entonces, no le des esos edulcorantes o todo lo que dice azúcares prohibidas en niño. La COFEPRIS sí exige que todo aquello que en lugar de azúcar lleva un sustituto, que son los edulcorantes, que pueden ser el xilitol, el maltitol, la sacarina, ay, se me olvidaron todos los nombres de lo que es la sucralosa, lo que es el esplenda y demás, ¿no? Todas esas dicen eso porque son sustitutos de azúcar. Por eso te dijo que todo lo que dice no bueno para niños lo uses porque él piensa que así le va a reducir esta resistencia a la insulina. Lo único de esas que dicen no recomendados en niños es la stevia líquida. No, y no la que te venden en el súper, la que únicamente tiene el esteviol y el estabilizante que es el sorbato de potasio. Nada más, ningún ingrediente más. Es esa stevia líquida, la consigues en Amazon. O bien el fruto del monje puro, que no venga con sucralosas, que no vengan con xilitol. Tiene que ser el esteviol puro y el fruto del monje puro. Eso sí se los puedes dar a tu hijo sin problema. Pero si vienen con otra cosa, no. Entonces, en el mercado, en el pasillo donde están todos estos edulcorantes, todo dice no apto para niños, pero todos tienen sucralosas, tienen xilitol, tienen maltitol, tienen un montón de cosas que no convienen, ¿no? Entonces, no, solamente viol puro y el fruto del monje puro. Esas son las únicas que te recomiendo que le des. Y mándame mensaje. Si tu hijo tiene resistencia a la insulina, yo se la quito, pero de una manera diferente. Karen, anímate que hasta Angie te lo vuelve a decir, mándame un mensaje. La otra vez me decía, Karen, es que me da pena. Ya le dije, ya le mandaste mensaje a Angie Bustamante, todavía no, Pame, lo voy a hacer. Ya te dijo otra vez, Karen, mándale mensaje. Pero mira, si te da pena, o sea, yo lo que hago es cuando ya voy a ver bien a una persona es consulta. O sea, dudas, sí te las contesto por mensaje. Pero ya, por ejemplo, si es quitarle resistencia a la insulina, ya es una consulta, obviamente pagas la consulta y entonces pues ya no tienes pena, ¿no? Así es, dice que ya te va a escribir, lo promete. Muy bien. Bueno, pues alguien me está faltando. Muy interesante, dicen en Facebook Malena González. Gracias por compartir. Gracias, gracias, dice Leti. Buenos días, dice Carmen. Excelentes, me encantaron. Muchas gracias por compartir. Que usen los nutrientes. Gracias. Heli Flores te dice Angie, eres una hermosa. Y aquí dice Oriflame, me interesa el número telefónico para consultarla, por favor. A ver, déjate lo pongo. Le pongo, bueno, va con el más de 52 por si no estás en México. Y el teléfono es 709-1995. Ahí lo puse ya en el chat.
Ese es mi celular. Solo sí mándenme mensaje primero, no me marquen porque si no tengo registrado el teléfono no contesto por temas de seguridad. Listo, ya está ahí anotado. Entonces, pues con esto decimos gracias, Angie. Y el próximo miércoles, ¿qué queremos que repasemos con Angie? Díganme ustedes, ¿quieren que repasemos qué? Fíjate que hoy en el programa de Sana Sin Esfuerzo voy a dar síndrome metabólico. Entonces, si quieren, ya sería la primera nueva. El próximo miércoles podemos ver síndrome metabólico. No, pues como anillo al dedo. Muchísimas gracias. Síndrome metabólico, próximo miércoles. Ángeles, mi nieta le dijeron que era propensa a la diabetes. Ayúdame, por favor, dice Mercedes. Sí, Mercedes, mándame mensaje y yo le trabajo la resistencia a la insulina para que no llegue a eso. Las personas que tienen esta situación, que están viendo al endocrinólogo, que tienen ya esta situación de propensa a diabetes, si quieren ir adelantando, mándenme, háganle un análisis. Necesito medirle la insulina, la hemoglobina glicosilada y obviamente la glucosa. Esas tres cosas para que arranquemos, para que yo vea en qué nivel de insulina estamos y en base a eso la manera en que lo vamos a abordar. Ay, gracias, perfecto. Entonces, síndrome metabólico próximo miércoles 9 de la mañana para que te lo anotes, compartas y pongas tu alarma. Muchas gracias, Angie. Abrazos. Gracias. Gracias a todos. Bonita día, que tengan muy buen miércoles. Gracias igualmente. Bye. Bye. Gracias.